¿Pueden las mujeres predicar en la iglesia? Algunas personas usan 1 Corintios capítulo 14 versículos 34 y 35 para afirmar que a las mujeres no se les ha permitido hablar en la iglesia. El texto nos dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Es correcta esta interpretación? Déjame responder. Si nosotros leemos Joel 2, 28 y 32, hay una profecía donde nos dice que las mujeres están incluidas en compartir la palabra de Dios a otros, tanto afuera de la iglesia como dentro de la iglesia. El texto nos dice así: y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Si bien es cierto, esta profecía se cumplió parcialmente en el día del el Pentecostés en Hechos capítulo 2, tendrá un cumplimiento total antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo sé yo? Veamos. Hay elementos que no se cumplieron en Hechos capítulo 2, y eso está en el versículo 31, y nos dice así: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esto nos indica de que esa parte que no se cumplió en el Pentecostés está dejándose para hacer un cumplimiento total justamente antes de la segunda venida de Cristo. Es importante notar que vemos mujeres profetizando ya en el primer siglo después de Cristo, como lo mencionas Hechos 21, 8 y 9. Y nos dice así: al otro día saliendo Pablo y los que con él estamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe de evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaba. Pero la pregunta es: ¿dónde ejercía este don profético las mujeres? Bueno, veamos 1 Corintios capítulo 14, versículos 3 y 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. En otras palabras, se nos está diciendo que el don profético, quien sea quien lo tuviera, sea mujer o hombre, esto lo ejercía dentro de la iglesia, porque justamente el don profético o el don de compartir la palabra de Dios con otros era para la edificación, la exhortación y la consolación de los congregantes. Entonces, ¿cómo entendemos 1 Corintios 14, 34 y 35? Donde se nos dice que las mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. La clave está en la cláusula que dice así: sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Esto nos indica que el tipo de discurso o, o el habla de las mujeres que se prohíbe no es el de una predicación normal o una exhortación o consolación, tal como lo vimos en 1 Corintios 14, versículos 3 y 4, sino el tipo de discurso, el tipo de enseñanza como la de pastor o la de un anciano. También parece ser que algunas de estas mujeres cuestionaban públicamente a sus esposos y a los ancianos en las iglesias durante los servicios religiosos y se empeñaban en presentar sus propios puntos de vista. Esta era una falta de respeto, y si la gente lo hiciera hoy en la iglesia, seguiría siendo irrespetuoso. Por esa razón, Pablo dice: para mantener el respeto, las preguntas o cuestionamientos deberían de hacérselo a sus esposos en casa o en privado a los líderes de iglesia. Ahora, en 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35, también Pablo habla de que las mujeres deben estar sujetas conforme a la ley. La pregunta es: ¿a cuál ley?
Bueno, obviamente se refiere a la ley o a un principio edénico. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, una comparación rápida con Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 14. Nos dice que la mujer debe estar sujeta a su esposa y no se le permite enseñar porque el hombre fue creado primero. O sea que Pablo apela al orden edénico. Y si nosotros seguimos leyendo el capítulo, hasta el capítulo 3, versículos 1 al 7, nosotros vemos que el tipo de enseñanza que se le prohíbe a la mujer es la enseñanza de pastor o de obispo. En la primera parte eso nos dice que a la mujer no se le permite enseñar. En la segunda parte de 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, nos dice claramente que el obispo o el que está, el que va a ejercer la enseñanza debe ser un hombre o el pastor. Aunque a la mujer no se le permite ser pastora o ser líder de la iglesia como un obispo, sí le es permitido ejercer el don de la enseñanza o predicación o profetizar, como lo mencioné anteriormente. El Espíritu Santo no tiene preferencia de géneros al otorgar sus dones. Obviamente, estos dones tienen que ser regulados por el mismo Espíritu Santo. Okay. Una lectura de 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11, nos dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere y a quien quiere. Y si Él es el quien otorga sus dones, ¿quiénes somos nosotros para negarle a cualquiera el derecho de ejercer sus dones? En este caso, a una mujer que tiene el don de la predicación, el don de la enseñanza para la edificación de la iglesia. No somos nadie. Y la Biblia enseña que nosotros no debemos prevenir a una mujer de ejercer sus dones en la iglesia. Y eso es lo que enseña la Biblia.